Miren, República Dominicana está manifestando en el primer semestre, o ha manifestado en el primer semestre de este año, lo que viene haciendo desde hace, por lo menos, desde el 2023. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en el 23? ¿Qué sucedió en el 24? Y acaba de ocurrir en junio, el mes pasado. Intervenciones de las autoridades monetarias para estimular la economía, para poder llegar a la cifra de crecimiento que las mismas autoridades establecen al inicio del año. Estamos casi concluyendo el séptimo mes del año. ¿Qué tal se ha comportado la economía de la República Dominicana en todo este tramo del año 2025 y cómo se proyecta para lo que resta antes de concluir? De eso vamos a hablar con nuestro invitado Miguel Collado, pero antes vamos a darle paso a la mirada en contexto con Luis Villaverde. La economía dominicana, como siempre, continúa robusta y siendo la envidia de muchos países occidentales por la solidez y el constante crecimiento que experimenta de manera continua desde hace varias décadas. Con unos niveles de robusteza macroeconómica, la República Dominicana es comparable a una mujer exitosa con la que todos quisieran casarse. No es exageración. Para el primer trimestre del año, la economía ya exhibía una proyección que rondaba el 4.5% de crecimiento anual acumulado, según informó a finales de marzo una misión del Fondo Monetario Internacional, es decir, el FMI. Pese al negativo escenario que pesa sobre las grandes economías a raíz de los conflictos regionales, unos armados y otros comerciales, Quisqueya fanfarronea de sus calificaciones de medio año. El motor en esta oportunidad es la minería, acompañada de sectores altamente productivos como son las exportaciones, la construcción y el consumo interno. Esos rubros son los que, según informes del Banco Central, han hecho posible la variación interanual de un 3.1% en mayo, superior a la variación interanual del 1.7% registrada en abril. El turismo, el cual entra en su máxima producción en la segunda mitad de este año, se espera que termine de sellar el acostumbrado éxito anual de la economía nacional con la llegada de millones de turistas en los meses finales del 2025. Sin embargo, esos números siempre muestran una realidad muy distinta a la que viven los ciudadanos de a pie, los descalzos, los pobres, los feos de bolsillo, quienes, a pesar de los grandes atributos que constantemente muestra nuestro aparato productivo local, no vislumbran, por lo general, el alto dinamismo en sus respectivos hogares. No obstante, cabe señalar que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha dado pasos rotundos para reflejar ese bienestar económico en las clases más desposeídas, con los aumentos a los salarios mínimos en todos los estratos. Durante los primeros 5 meses de este año se generaron 176.581 nuevos empleos netos en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la tasa de ocupación alcanzó su nivel histórico más alto, con un 62.8% en este 2025. Y aunque siempre habrán críticas, desacuerdos y resentidos en las fórmulas de percepción del bienestar económico, lo que no se puede negar es que ahora, más que nunca, según se ha reflejado en las últimas décadas, es que seguimos subido en el palo. Bueno, a ver qué nos dice Miguel, que ya le damos la bienvenida aquí en estudio, porque partiendo de lo que acabamos de escuchar, en realidad contrasta con lo que desde CREES se estableció en función del comportamiento de la economía en el primer cuatrimestre del año, en el sentido de que el indicador mensual de actividad económica, el famoso IMAE, creció un 50% menos de lo esperado. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer Gracias a estar usted por aquí venir. con ustedes y el público. Y bueno, lo que yo acabo de escuchar es un país de maravilla. Yo Sí, ¿verdad? quisiera mudarme ahí. No, vamos a poner las cosas como son. Miren, República Dominicana está manifestando en el primer semestre, o ha manifestado en el primer semestre de este año, lo que viene haciendo desde hace, por lo menos, desde el 2023.
¿Y qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en el 23? ¿Qué sucedió en el 24? Y acaba de ocurrir en junio, el mes pasado. Intervenciones de las autoridades monetarias para estimular la economía, para poder llegar a la cifra de crecimiento que las mismas autoridades establecen al inicio del año, pero que en este año tuvieron que corregir y ya el estimado inicial de 5% de crecimiento para el año es de 3.5%. O sea, no vamos a llegar al 5 proyectado, no llegamos ahí, no. La proyección actual es 3.5. Hubo una intervención, como dije, en junio. Cuando digo intervención me refiero, y aquí al público que recuerde, los 81.000 millones de La liberación del de la encaje. liberalización de encaje legal Del y Banco facilidades Central y la de Junta liquidez Monetaria. rápida, y también que dejaron perimir de los títulos del Banco Central más o menos una cantidad de 28.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú lo sumas, te da unos 105, 110. 109. En realidad yo dije 81.000, pero fueron 83.000. O sea que cuando lo sumas te da más o menos unos 109. Sí, eso va a ayudar a el crecimiento, porque ya se empiezan a ver en el estímulo al crédito. Pero esto es un crecimiento artificial. ¿Por qué? Porque la economía dominicana, yo la he estado describiendo recientemente como un paciente que tiene una enfermedad que es crónica. Esto no alarmo, no es nada terminal, no es nada grave, no es que vamos a tener una crisis. Pero necesita medicación y tratamiento. Necesita medicación y no lo está tomando. Entonces, es como el paciente... La medicina se llama reforma fiscal. No, la medicina se llama reformas estructurales en plural. Se ha tratado y se ha hasta vuelto, bueno, una obsesión el tema fiscal, que obviamente es una de las reformas que debe implementarse. Pero hablemos primero de las causas. ¿Qué nos ha llevado a esa esa enfermedad crónica? realidad? La falta de reformas estructurales. La última vez que aquí tuvimos reformas estructurales fue en la década de los 90. Claro, cuando Ok. Balaguer hizo el diálogo tripartito y la reforma del Código de Trabajo y la reforma... Tuvimos una crisis y entonces ahí sí hubo un consenso y se llegaron a establecer reformas, y no solamente en la parte económica, también institucionales, jurídicas, etcétera. Entonces, y eso nos ayudó muchísimo en el crecimiento económico. Háganos una sano. lista como si fuéramos al supermercado. Voy Sí. al supermercado a comprar todos esos elementos que conforman las reformas estructurales para mejorar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Así como en el momento de la crisis, cuando salíamos de la crisis, o para salir de la crisis de los 90, fue importantísimo hacer las reformas. En ese momento se hizo una apertura, la que fue la reforma arancelaria. Vino la reforma tributaria, tuvimos una reforma laboral, entonces vamos a empezar por ahí. Ya la apertura la tenemos, afortunadamente la economía se abrió. Para que la gente entienda, el que no vivió esa época es que aquí para importar algo, para tener un bien importado, era muy difícil. Ahí La fue que economía, entramos al GATT, empezó a entrar la Organización Mundial del Comercio y todas esas regulaciones internacionales que empezamos a ser signatarios de esos importantes acuerdos. La globalización. y fue una decisión valiente y apropiada, porque se decía en ese momento que la industria nacional se iba a destruir, que la economía se iba a desaparecer como la conocíamos. Entonces vino la reforma tributaria. Ya aquí empiezo el listado que tú me dices, Lisette. Reforma tributaria. En aquel momento, la reforma tributaria, ¿qué perseguía y qué logró? República Dominicana tenía una tasa de impuestos sobre la renta a las empresas de 46%. Con una sobretasa de 2% llegaba al 48%. Usted pagaba 48% de impuestos. República Dominicana en 3 años llegó a una tasa de 25%, una de las más bajas del mundo en ese momento. Y eso le permitió, junto con el conjunto que se estableció de reforma, atraer inversión extranjera. Una ley de inversión extranjera que nos abrió al mundo, a los capitales.
Entonces, República Dominicana en ese momento, los analistas y lo que le decían al presidente Balaguer en ese momento es, mire, se le van a caer las recaudaciones. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Exactamente, obvio, todo lo contrario. Pero es que es una cosa lógica. Entonces, asimismo, como Valentín decía en el segmento anterior del aumento de las penas, de tener una persecución fuerte, así hemos creído que tener tasas, en este caso tributarias, altas, nos va a conducir a tener un mejor clima de negocio o, mejor dicho, a un crecimiento en las recaudaciones. Entonces, no, eso lo que va a provocar es más evasión. Correcto. Entonces lo que te crea es informalidad, evasión y elusión tributaria, porque tenemos un sistema complejo, un sistema tributario muy complejo, que es lo que incentiva a que la gente dice, bueno, me es menos costoso yo buscar un asesor para tratar de minimizar la carga tributaria. Entonces, concluyendo aquí, la tasa actual de impuestos sobre la renta, la mayor para personas físicas y para las empresas es 27%. Es más alta que la que teníamos en aquel momento. Es más alta que los países más desarrollados, los que están en la OCDE, que tienen una tasa en promedio hoy en día alrededor del 22%. Entonces yo diría que la madre de todas las reformas sería una tributaria, pero por las razones que acabo de explicar, emulando la simplificación tributaria que tuvimos en el año 1992. Y usted va a tener una reducción en los incentivos a evadir, a menos informalidad y va a recaudar más. Pero va a tener un mejor clima de negocio. Por ahí es que debería ir la cosa. Si se hacen reformas, y con esto termino, si se hacen unas reformas, si se piensa, estamos en el mundo ahora mismo de la especulación, de que si por ahí viniera una reforma, no sabemos, pero vamos a imaginar que viniera. El presidente lo ha intentado 2 veces y ha dado reversa. ¿Por qué ha tenido que dar reversa? Por la presión social y la... No, por la manera en que fue conformada la propuesta. La respuesta es, si tú haces una reforma parecida a la a la que se implementó en el 2013, que fue la del 12, se implementó en el 13, a la que circuló oficiosamente en el 21, pero la mini reforma que se quiso introducir en el presupuesto del 21, cuando se introdujo la ley de presupuesto. Y la del año pasado, pues mire, usted está destinado a empeorar la situación en cuanto a informalidad y en cuanto a la disminución del poder de vida de los ciudadanos a través de lo que usted le va a extraer a los hogares y a las empresas. Y no va a recaudar como pasó en el 2013. En el 2000, 3 años después de que se implementó la reforma, usted tenía la misma presión tributaria que en el 2012. Pero, don Miguel, mire, Lisset le pidió una lista de supermercados. Y yo me quedé en la reforma tributaria. Vamos a seguir. Déjeme voy a hacer lo mismo que Lisset, pero quizá en un orden diferente. Okay. Yo le voy a mencionar 5 aspectos. Y usted me dice si sí o no, si bien o mal, si no, o qué hacemos con esos 5 dolores de cabeza, que es lo que ha llevado al paciente a tener la enfermedad crónica que usted hablaba ahorita. Endeudamiento externo, exenciones, aumento del gasto público, déficit eléctrico y factura petrolera. Hay más, pero vamos a dejarlo en esos 5. ¿Qué hacemos con eso? Porque no tenemos dinero para seguir con el déficit energético, no tenemos la capacidad de seguir pagando. Tú mencionaste 2 que tienen control. Gasto público, y dentro del gasto público está el déficit eléctrico. El año pasado casi 1.800 millones de dólares. Año vamos a hacer cerca de los 2.000. No creo que lleguemos a los 2.000. Pero le picaremos cerca. Yo creo que no, pero el tema es voluntad de hacer las cosas. Porque cuando se dijo que se iban a hacer unas concesiones al sector privado del sector eléctrico en el 2020 y eso se echó para atrás, eso no avanzó. Cuando se incrementó la tarifa eléctrica en el 2022 y se echó para atrás, se paró y ahora se está hablando de nuevo
de llevar al CES para tratar el tema de la tarifa eléctrica. Entonces, si usted no tiene voluntad de hacer las cosas eficientemente y el Estado lo que está no es para producir nada. El Estado lo que está es para administrar justicia, regular. Pero la producción en realidad, porque esta conversación del tema eléctrico es intemporal. Algunos dirán que es atemporal. O sea, esta conversación pudimos haberla tenido ahora mismo en el 1980, en los 90. De hecho, si lo único que cambiaría sería la cifra. Si buscamos titulares de los periódicos, veríamos el problema cada cierto tiempo. Yo lo que espero, es que dentro de 10 o 20 años, cuando los hijos, los nietos de nosotros revisen YouTube y vean este video, no digan, mira, este programa parece que fue ayer que lo hicieron. Ahora, Miguel, pero es que parece que fue en cualquier momento, por eso digo que es intemporal. En ese sentido, en ese rubro en particular, ¿es aumentar las tarifas o es hacer más eficiente la distribución, el cobro, porque solo algunos pagamos? Y abaratar el costo. Si tú tienes pérdidas de 40%, como es el último dato, bueno, todo te indica que necesitas ser más eficiente y tener la voluntad de cobrar, porque es que hay un tema político. Mientras tú tengas las empresas estatales en manos de los políticos, pues obviamente piensan primero en algo natural, su popularidad. Entonces es odioso subirle la tarifa porque es la persona por la que tú votaste. Y los compañeros, la nómina. Y irle a cobrar. Entonces, hay una voluntad, se ha manifestado recientemente, hay algunos avances que se están haciendo, pero la solución no está en el ámbito político. La solución es sacar en este caso la distribución, así como se sacó la mayor parte de la generación. Sí, pero acuérdese que lo hicimos en el 98 con Unión Fenosa y no nos fue bien. Y se hizo mal, ¿usted sabe por qué? Y vamos a decírselo a la gente, si no lo saben. Porque ¿quién era el intermediario entre los generadores que tenían unos contratos muy jugosos? Onerosos, sí. Ajá, la CDE. En ese momento era la CDE. Entonces, ¿quién le cobraba al Estado, a las empresas del Estado? La CDE. Entonces las empresas del Estado no pagaban y la CDE tenía que pagar a esos contratistas o a esos generadores, tenía que pagarles el kilovatio a lo que había establecido el contrato. Entonces, por otro lado, tú tenías a estos distribuidores... Y las plantas no con energía servida, sino con capacidad instalada. Correcto. Entonces, tú tenías a estos distribuidores a los cuales tampoco se les permitía ajustar la tarifa. No se les permitió. Entonces, obviamente, el escenario estaba destinado al fracaso. Entonces, siempre sale ese comentario que tú acabas de sacar. Y qué bueno que lo hace, porque hay que puntualizar cómo se hizo en ese momento. Y no se quiere hacer, no se debería hacer. Ahora, perdona. Sí, no, adelante. No, faltan muchos temas de esa lista que tú decías. Por favor. Código laboral. Hay una discusión, hay un código laboral ahora mismo, pero que le faltan elementos importantes y que a última hora se cambiaron algunos. Entonces mientras tú tengas unos costos laborales no salariales altos, tú vas a estar favoreciendo a los empleados más viejos y que pueden ser los menos productivos. Y los más jóvenes, se les va a hacer difícil entrar al mercado laboral cuando tú tienes una persona que sabe que, y ojo, con esto que voy a decir ahora mismo, no estoy abogando por eliminar derechos adquiridos. Sí, se mantendrían los derechos adquiridos, pero hay que hacer una modificación, como dicen la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo y como dice la misma Ley de Seguridad Social, que debería haber un seguro de desempleo, y vamos a llamarle de cesantía. Entonces, quien sabe que si no rindo, me van a votar y voy a obtener ese derecho adquirido, pues tiene un incentivo perverso que ha generado la misma legislación, porque esto se va acumulando en el tiempo. Es correcto. Para eso. Entonces el joven no entra, ese es otro.
Pero aquí tenemos, ya tratamos el tema eléctrico, Tema laboral. el tema El laboral, endeudamiento. el tema tributario. No, porque el endeudamiento es una consecuencia de que del aumento en el gasto público. Porque aquí tenemos un tema que es un círculo vicioso. Tú puedes hacer una modificación impositiva que te aumente temporalmente la presión tributaria, como sucedió en el 13, como sucedió en años anteriores. Pero ¿qué pasa con el gasto público? Si tú lo vas a incrementar, vas a vivir en el mismo círculo. Entonces viene de nuevo el déficit, la necesidad de endeudarte y la discusión de que necesitamos una reforma tributaria. Sería descabellado decir, ya nos queda poco tiempo, pero Sí, sería sí. descabellado decir que aunque no formalmente, informalmente nuestra economía en un alto porcentaje está dolarizada. Sí, se hacen muchas transacciones en dólares. Sí. Gracias, Miguel. Nos faltaría mucho tiempo para Hay mucha desmadejar todos estos temas. Nos encantaría saber que en algún otro momento pueda acompañarnos y Bien. seguir abordando el tema, sobre todo porque Muchas gracias por la invitación. no, de Placer verdad estar con a ustedes. usted necesitamos que entender todo esto y vislumbrar sobre todo luz en el camino, porque a veces yo siento como que los dominicanos vivimos de espaldas a la realidad. Lo que él decía ahorita del círculo vicioso, Lisette, Sí. estamos todos los días gastando más y pidiendo más prestado para pagar lo que ya cogimos prestado y volvemos a coger prestado para pagar lo que cogimos prestado. Y algunos dicen la solución es incrementar los impuestos. Bueno, pero usted sabe con qué se pagan los impuestos en última instancia, con ahorro. Porque es recursos que se le sacan Sí, a los sí, hogares sí. y a las empresas Como una centrífuga. que no se pudo destinar a ahorro, que es lo que crea inversión, que es lo que crea producción. Es Y de la correcto. producción viene todo. Bien. Muchas gracias, don Gracias, Miguel Collado, Gracias a vicepresidente ustedes. ejecutivo de CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.